Con su permiso, diputado presidente. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados. Buenos días a quienes nos acompañan a esta sesión ordinaria, público en general y representante de los medios de comunicación. En uso de la facultad que me confieren los artículos 33, fracción 2 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, fracción 1, 120 y 121, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforman los artículos 1406, 1575, 1576 y 1577 del capítulo 1, 1584, 1585, 1587 y 1590 del capítulo 2. Se derogan los artículos 1573, 1574, 1578 y 1579 del capítulo 1, 1586, 1588 del capítulo 2, todos del libro tercero de las sucesiones, título segundo de la sucesión por testamento del Código Civil del Estado de Tabasco, en base a lo siguiente: exposición de motivos. El 15 de junio de 1874 se expidió en el Estado de Tabasco el Código Civil del Estado, el cual fue tomado como base el Código Civil del Distrito Federal, mismo que habría de empezar a regir desde el 1 de marzo de 1878. El 28 de diciembre de 1877 se publicó el correspondiente Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, el 16 de diciembre de 1889, el 14º Congreso Constitucional del Estado autorizó al Ejecutivo para reformar los códigos penal, civil y de procedimientos civiles, en todo lo que fuere necesario para la más perfecta administración de justicia. Por lo que el 10 de agosto de 1892, el entonces gobernador del Estado, don José Sarlat, decretó la adopción en el Estado de Tabasco de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito y Territorios Federales, con las modificaciones propuestas por el Supremo Tribunal de Justicia. Los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles estuvieron vigentes hasta la expedición de la nueva codificación en la materia en 1926, es decir, desde el 17 de agosto de 1926, que por decretos del 7 de enero y 6 de diciembre de 1926 y 3 de enero de 1928, Plutarco Elías Calles, en su calidad de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, expide los primeros lineamientos del Código Civil Federal. Cuando hablamos del testamento, pareciese un tema fácil, el cual no lo es, debido a que pone una disyuntiva a la persona que realizará dicho acto, toda vez que nadie está preparado para la muerte, y menos aún para elegir de entre sus hijos a quienes sería la albacea o, en su caso, el heredero universal de sus bienes. En México, la cultura testamentaria es un tema de rezago. 1 de cada 500 mexicanos tiene un testamento. Según la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática,
revela que de una población de 117 millones de personas en México, apenas 4 millones de mexicanos cuentan con su última voluntad asegurada por medio de un testamento. En México, el Código Civil Federal, en su artículo 1295, define el testamento como un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona es capaz de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Por su parte, el artículo 1349 del Código Civil del Estado de Tabasco establece un testamento. Es el acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos. El testamento tiene características. Es personalísimo. Esto debido a quien lo realiza es el único con la facultad para hacerlo. No puede hacerse por representantes o apoderados. Revocable, en virtud de que puede sustituirse o cambiarse por otro, si el testador así lo considera, ya sea en todo o en parte. Libre, debido a que solo el testador es quien decide qué hacer con sus bienes y a quién dejárselos. Luego entonces, hacer un testamento no es cualquier cosa, es un acto jurídico y solemne, el cual debe cumplir con las características y formalidades que establece el Código Civil del Estado de Tabasco. De lo contrario, el testamento no tendría validez. Según la normativa vigente en Tabasco, existen varios tipos de testamento, siendo el más común el testamento público abierto, mismo que se encuentra reglamentado en el artículo 1584 del Código Civil del Estado de Tabasco, que establece, artículo 1584, otorgamiento. Testamento público abierto es el que se otorga ante notario y 3 testigos idóneos. Es importante señalar que la propuesta de modificación que se plantea en esta iniciativa parte precisamente de la necesidad de adecuar este precepto legal, debido a que tenemos que armonizar nuestro Código Civil del Estado con el Código Civil Federal, el cual establece lo siguiente. Artículo 1511. Testamento público abierto es el que se otorga ante notario de conformidad con las disposiciones de este capítulo. Además de armonizar el artículo del Código local para estar acorde con el Código Federal, tenemos que precisar que actualmente para hacer un testamento en Tabasco, el Código nos sujeta a realizarlo ante la presencia de 3 testigos, el cual en un momento determinado podría ser un problema para el testador, toda vez que los testigos que intervienen en dicho acto no están obligados a guardar la secrecía, lo que puede originar un problema de índole familiar con el testador. No obstante, que dentro de nuestra legislación local encontramos la Ley del Notariado para el Estado de Tabasco, mismo que en su artículo 8 establece lo siguiente. Artículo 8. El notario es un profesional del derecho, investido de fe pública, para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados quieran o deban dar autenticidad conforme a las leyes y autorizado para intervenir en la formación de tales actos o hechos jurídicos, revistiéndolos de solemnidad y formas legales. Fungirá también como auxiliar de la Administración de Justicia, acorde a lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Con lo anterior, nos queda claro que un notario público está investido de fe pública. Por consiguiente, todos sus actos tienen pleno valor en materia legal, por lo que un testamento, por el solo hecho de contar
con su presencia y la del testador, debe considerarse como pleno y válido. No debe estar sujeto a la presencia de testigos, así como se establece actualmente. Sin embargo, es necesario precisar que todo notario público está sujeto a sanciones administrativas, civiles y penales, las cuales van desde una simple amonestación por oficio hasta la separación definitiva de su cargo como tal. La modificación a los preceptos que se hacen en esta iniciativa haría más rápido y eficiente la voluntad de un testador para disponer de sus bienes para después de su muerte, haciéndolo más práctico, ya que no se requeriría testigos solo en casos especiales, como cuando el testador no puede ver o escribir. Por todo lo anterior expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Tabasco. Es cuanto, señor presidente.